Bueno, vamos a continuar con las clases de Historia Social Argentina y Latinoamericana. Ahora vamos a ver la etapa feudal y colonial. ¿A qué le denominamos esta etapa feudal y colonial? Bueno, esto se produce a partir de que en 1492 se produce lo que le han denominado el descubrimiento de América, ¿cierto? A cargo de Colón. Este descubrimiento, ¿cierto? Inicialmente se da motivado por la razón de la corona española al haberse obstaculizado el paso a Constantinopla, de la cual, digamos, extraían todas las especies de Oriente para proveer, digamos, a la península ibérica, ¿cierto? Para proveer a España y Portugal. Debemos decir que las especies, diríamos, cumplían una función muy importante en el rol, digamos, de actuar como conservantes de alimentos. Las especies eran usadas con este fin. Al obstaculizarse, digamos, el paso a Constantinopla, ¿cierto? Por los turcos otomanos, se tiene que buscar una nueva conexión con Oriente. Y es en esta situación donde aparece el proyecto de Cristóbal Colón, ¿cierto? Que le presenta a la reina Isabel, ¿cierto? Y Fernando para a abordar, digamos, un camino alternativo. Y en este camino alternativo, ¿cierto? Y su proyecto es cuando descubre que entre Oriente y Europa, ¿cierto? Existe un nuevo continente que es América. Y es ahí, digamos, cuando Cristóbal Colón, ¿cierto? Llega a estas islas del Caribe. En estas islas del Caribe, digamos, es el primer contacto que se produce a partir de 1492, dado por Colón, y este contacto, ¿cierto? Lo que va generando es que Colón empiece a descubrir, ¿cierto? Empiece a descubrir la existencia en estas culturas, no de las especies que inicialmente lo motivaban al viaje, sino empieza a descubrir la existencia, ¿cierto?, de minerales preciosos, fundamentalmente el oro y la plata. Entonces ahí cambia la estrategia de Cristóbal Colón, se vuelve nuevamente a la corona, plantea un poco lo que ha descubierto, ¿cierto? Su primer Cristóbal Colón, ¿cierto?, desembarca el 12 de octubre de 1492. Cuando llega, digamos, a estas islas, ¿cierto?, fundamentalmente la isla de Guanahaní, ¿cierto?, ahí descubre en ese archipiélago, descubre que los aborígenes tenían prendedores en sus orejas que tenían oro. Entonces a partir de ahí dice, bueno, hay una mina de oro. Y esto es lo que le cambia, diríamos, la estrategia de las especies por el tema del oro, que el tema del oro, digamos, era un elemento importante porque el oro se utilizaba como patrón, digamos, de intercambio en la economía europea. Debemos también decir que esta economía, ¿cierto?, europea, ¿cierto?, que acá está representada en España y Portugal, pero están, digamos, todos los países incluidos, empieza a transitar por un camino, ¿cierto?, inicial, en la cual se empieza a estructurar lo que se le denomina capitalismo comercial. Ese capitalismo comercial empieza a romper las estructuras productivas de la época feudal, ¿cierto? Y empieza, digamos, a nacer una nueva clase social que es una naciente burguesía. Ahora, este capitalismo comercial, ¿cierto?, es el que impacta sobre América, sobre toda América y sobre los aborígenes que estaban, digamos, en toda esta zona. Ahora, ese capitalismo no es transferido a América, sino lo que se transfiere justamente es lo que ellos trataban de abandonar en Europa. O sea, transfieren un sistema de esclavitud, de servidumbre,
denominado feudalismo o sistemas precapitalistas, la cual configura en América Latina, ¿cierto? Configura en América Latina el orden colonial. Ese orden colonial, como habíamos dicho, se estructuró en un sistema productivo para la extracción de minerales. Ese es el oro, ¿cierto? El oro y la plata, ¿no? Entonces, el sistema de trabajo precapitalista tenemos en un primer momento la encomienda y la mita, que son sistemas de trabajo forzado y de intercambio, en la cual, diríamos, los aborígenes tenían que intercambiar por algún bien trabajo a favor, diríamos, que se han explotado las minas, a favor, diríamos, de la clase dominante que eran los españoles. O sea, esto establece un sistema de dominación con la hegemonía, ¿cierto?, de la corona española y la corona portuguesa, que luego, digamos, se instala, digamos, en lo que es la zona del Brasil. Entre estas dos coronas luego se establece, diríamos, un pacto denominado, diríamos, el Tratado de Tordesillas, en la cual, digamos, se divide geográficamente, ¿cierto?, lo que le pertenece a España, las tierras que le pertenecen a España y las tierras que le pertenecen a la corona, ¿no? Entonces, el primer contacto se da en estas islas y de ahí, digamos, empieza a expandir la conquista, ¿no? Esto que está acá rayado es Mesoamérica. A nivel, digamos, de Mesoamérica, vamos a decir que ahí están concentradas las civilizaciones más avanzadas, más complejas, fundamentalmente porque ellos manejaban la escritura, a diferencia, digamos, del resto de las demás culturas que no tenían, digamos, escritura y que sus sistemas, digamos, estaban más estructurados en formas de producción simple, basadas en la agricultura, o culturas alfareras, ¿cierto?, en el desarrollo de lo que era la alfarería, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, como el inicio que se produce a partir de lo que es la expansión ultramarina y a partir de lo que es la expansión del capitalismo comercial, que luego se transforma en conquista y colonización y que establece relaciones de dominación sobre todo América.